La ayahuasca es un preparado que se hace con dos plantas. Uno que, o sea, se puede usar más plantas, pero necesariamente tiene que tener estas dos. Una es la chacruna, su nombre científico es Cichotria viridis, y tiene un alcaloide que se llama DMT, dimetiltriptamina. Pueden buscar en Google un libro que se llama DMT, la molécula espiritual, porque básicamente se descubrió que cuando entramos en estados profundos de espiritualidad, eso fue una investigación de un científico, ¿no?, que se llama Starman, que encontró que hizo un estudio con monjes tibetanos y monjas benedictinas, y cuando ellos entraban en estos estados profundos de meditación, de oración, producían DMT durante la genial. Entonces el DMT nosotros mismos también producimos, y muchas de las plantas maestras sagradas tienen este DMT, por eso se llama la molécula de Dios, ¿no?, molécula espiritual. Pero el DMT es un tipo de molécula que es de tipo monoamina. Entonces nosotros tenemos en el cuerpo una sustancia que se llama monoamino oxidasa, MAO, y que básicamente oxida las monoaminas, ¿no?, las regula. Entonces, por ejemplo, lo que son monoaminas también en el cuerpo son los neurotransmisores, y también hay monoaminas que regulan la presión. Entonces este MAO regula. Pero a veces, por ejemplo, pasa que nosotros producimos mucho de este MAO por cuestiones genéticas, y cuando pasa eso tenemos casos de depresión crónica. Entonces tú vas al psiquiatra y te dan un antidepresivo del tipo IMO, inhibidor de la monoamina oxidasa. Y justamente esto, por todo este tema que es un poco técnico, la otra planta que se necesita para el preparado es una liana o un bejuco, que también se le conoce como ayahuasca, y su nombre científico es Banisteriopsis capi. Y tiene los alcaloides que son la amina, amarina y tetrohidramina, que son justamente los que inhiben el MAO para que se pueda activar el DMT. Este dato es bien interesante porque justamente el bejuco de la ayahuasca, la liana, tiene todos los componentes de un antidepresivo natural, sin sus efectos adversos. Y todo esto, digamos que les podría decir, y hay largas investigaciones científicas que están avalando pues los resultados terapéuticos a nivel neurológico, a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, ¿no?, de determinados trastornos. Inclusive ya están haciendo medicamentos en Canadá en base a los componentes de la ayahuasca. Hay mucha información que pueden encontrar en internet, pero esto es como el ámbito de lo que podemos ver. Desde la visión indígena en realidad va mucho más allá de eso, más allá del DMT, más allá del agarrotino, y es un espíritu que le conocen también como su madre, y es una cosa que, digamos, en este caso, en algunas experiencias se te puede presentar este espíritu como una mujer, como una abuelita, ¿no?, y ella es la que sana, ¿no? Entonces, en el caso, digamos, mi rol como el que guía es, en quechua hay una palabra que se llama chacaruna. Chaca es puente y runa es gente, ¿no? Entonces, gente puente ante estos maestros que son los que sanan. Y justamente una de las cosas que tiene que pasar en este proceso de iniciación es que estos maestros deben reconocerte como este puente, porque si no, o sea, es como que tú ves un puente, no, por aquí que voy a pasar, no, este puente se va a caer, ¿no? Entonces, no, estas plantas necesitan para conectarse con nosotros estos puentes, ¿no?, tanto en el mundo amazónico como en el mundo andino, ¿no? Entonces, en sí, la ayahuasca a veces de repente, como comentaba, hace un poco de broma, ¿no?, que de repente están hablando de sus padres y de repente le dicen a usted, no, esta es una droga, es un alucinógeno, ¿no? Pero en realidad es todo lo contrario a un alucinógeno. Un alucinógeno vendría a ser, obviamente, lo que causa alucinaciones, ¿no? Y una alucinación es algo que está ahí, pero que en realidad no está ahí, sino que lo estás viendo porque tu mente está en un estado alterado de conciencia. En internet pueden buscar estados alterados de conciencia de ayahuasca y van a aparecer mucha información. Pero alterado suena como algo, digamos, que es como alteración, como trastorno. Más propiamente pueden mencionarlo como estados amplificados de conciencia, estados modificados de conciencia, inclusive estados extraordinarios de conciencia. Y es todo lo contrario a una alucinación, inclusive algunas le llaman una anti-alucinación, porque la ayahuasca y estas plantas te hacen ver algo que está ahí que tú no puedes ver. Hace visible lo que es invisible. Entonces, por ejemplo, en este plano espiritual, como por ejemplo que la
ayahuasca es un espíritu, ¿no? O a veces también, por ejemplo, que he hecho varias ceremonias acá, se ha presentado a la Amita Tunari, ¿no? Se ha presentado con su ropaje de la Virgen del Cupiño, lo sigue siendo la Amita Tunari. Cuando he estado en Oruro, Sajama, la Cordillera Real, y varios lo han visto, ¿no? Pero no solo ellos, sino también, digamos, esto no es una religión, o sea, yo también conecto con los arcángeles, conecto con Jesucristo, que también a veces se ha hecho presente, ¿no? Inclusive a veces vienen, digamos, seres, digamos, como la abuela araña de los pueblos de Norteamérica, o inclusive de la India. Entonces conectas con diferentes planos de este ámbito espiritual que normalmente no podemos ver. Pero más importante que eso, inclusive puedes ver hasta otros mundos, otros universos, pero eso es hasta secundario, porque lo más importante es ver lo que no puedes ver de tu propia vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, te puede mostrar cosas, primero, como por ejemplo, hace consciente lo que es inconsciente. Por ejemplo, puedes vivir una experiencia traumática. Tú vienes con una intención, con un propósito de saber por qué mis relaciones de pareja siempre fracasan, mis negocios, mis emprendimientos, todo, y de pronto tienes un recuerdo, una conexión con una memoria de un abuso, una cosa que pasó en tu infancia, inclusive dentro del vientre materno, o inclusive cosas que vienen de tus ancestros, ¿no? De tus abuelos, de tus abuelas, inclusive mucho más antiguas, ¿no? Entonces, inclusive tú puedes decir, yo lo odio a mi padre, ¿no? Y de pronto tienes una visión donde tu abuelo le hace lo mismo y peor a tu padre, ¿no? Y de pronto tienes otra visión donde tú se lo haces a tu hijo, ¿no? Entonces te das cuenta que no tiene sentido el resentimiento porque es un patrón, que inclusive tú mismo estás reproduciendo, ¿no? Entonces también te puede mostrar cosas desde que tu pareja te está engañando, o donde tú trabajas a alguien que te está metiendo un cuchillo, o temas inclusive de brujería, o hay una entidad que vive donde tú estás, donde tú vives y está chupando tu energía, o por ejemplo te puede mostrar cosas que estás comiendo mal, que estoy haciendo la ceremonia y comienza a oler así ahí cuando caminas ahí por las avenidas y están cocinando las hamburguesas y hay un olor que a mí no me gusta, algo así, ¿no? Entonces sí, te pregunto, ¿tú cómo es tu comida? ¿No? Yo como hamburguesa, como pizza, como así hablando también de las pandemias, ¿no? Y de la mala alimentación, que duermes mal, ves tu habitación desordenada, ¿no? Ves inclusive te ves a ti mismo con actitudes, digamos, malcriadas con tu madre, ¿no? Irrespetuosas, insultando o faltando el respeto a la gente, o tratando mal a las personas que trabajan para ti. O sea, todo eso que está en nuestro día a día, comienza a sernos conscientes, comienza a mostrarle. Entonces la ayahuasca te está mostrando algo que en sí va más allá de la ceremonia. O sea, la ceremonia está muy bien, es una sanación muy profunda, pero esta es una enseñanza que tú debes aplicar a tu día a día. Entonces, si tú ves, por ejemplo, te está mostrando eso y vas inmediatamente y haces lo mismo, inclusive se te puede mostrar que tú no tienes problemas con el alcohol, con las drogas, con la cocaína, que tú tienes derecho porque tú trabajas. Primero se te presenta una imagen de tú haciéndolo y como algo muy negativo, ¿no? Cómo te ven otras personas y tú no ves como de tus ojos, ¿no? Inclusive te puede mostrar el futuro en sí no existe, y eso lo dice la ciencia, ¿no? O sea, el futuro es una posibilidad. Entonces te puede mostrar, mira, por ejemplo, tú vas, cada vez que tú vas a una fiesta, tú vas con tu auto y te dicen, no, mejor deja tu auto porque vas a está muy pasada de copas. No, yo cuando estoy borracho manejo hasta mejor. Después tienes una visión de saliendo de una fiesta, la fiesta de Navidad, y de pronto te chocas, no mueres tú, muere tu esposa, tus hijos, y es hasta peor, ¿no? Entonces, pero no necesariamente eso tiene que pasar. O sea, si tú sigues insistiendo, esto va a pasar. Me ha pasado en varias ceremonias, en una que dijo, si tú sigues insistiendo en esto, tú vas a terminar en la cárcel. O sea, sí o sí. Pero eso no necesariamente tiene que pasar, es una posibilidad. Entonces, si tú cambias tu presente, cambias tu conciencia, eso no tiene que pasar necesariamente. Entonces, es una enseñanza, ¿no? Bueno, en sí la ayahuasca es una bebida muy inocua, no tiene efectos adversos en el cuerpo, no es una droga, no es adictivo,
pero sí tiene contraindicaciones, o sea, no todas las personas pueden tomar, personas con problemas de corazón, hipertensión, cualquier enfermedad crónica que tengan, nos tienen que informar al guía, y también enfermedades agudas, por ejemplo, gente que tiene hepatitis, neumonía, a veces algunos extranjeros que están viajando por Sudamérica que no tienen las mejores situaciones sanitarias, se contagia con algo, tenía hepatitis y ahí puede haber una complicación en la ceremonia, sobre todo con los vómitos. Y también, por ejemplo, a nivel psicológico, psiquiátrico, para la depresión, la ansiedad es súper bueno eso que estén medicando, porque no se pueden mezclar sustancias que intervienen, por ejemplo, los mismos neurotransmisores, como la dopamina, serotonina, y eso podría pasar con los antidepresivos de la ayahuasca, que es una antidepresiva natural. Y también, por ejemplo, pero si no están tomando, más bien les puede ayudar bastante. Lo que sí está completamente contraindicado son personas con trastornos psicóticos, especialmente la esquizofrenia. Inclusive personas que tienen dormido la esquizofrenia se los puede despertar o agravar, ¿no? Y en plena ceremonia tener un delirium tremens, ¿no? Entonces, bueno, eso, pero si no tienen ninguno de esos problemas, no tiene por qué pasar nada, lo máximo que podrían tener es como un ataque de pánico porque ves, o sea, la ayahuasca te hace ver lo que no puedes ver, la ayahuasca te hace ver lo que no quieres ver, y por eso puede ser muy intenso, ¿no? Pero a veces hay cosas que aún no debes ver todavía, entonces te bloquea terminar, no estás preparado para verlo. Bueno, entonces en términos generales, rápido. ¿Podrías hablar sobre la dieta y por qué hay que seguir algún protocolo de no comer carne o algo así? Ya, sí, en sí, por ejemplo, hay una cosa que es bien interesante, hablando de estos antidepresivos del tipo IMAO. Los antidepresivos del tipo IMAO son los primeros antidepresivos, inclusive tienen mejor efectividad que los de segunda o tercera generación como la sertralina y estos, pero ya no se usan porque tiene muchas contraindicaciones con alimentos, con una serie de cosas. Entonces los psiquiatras comenzaron a dejar de usarlos, pero se han dado cuenta que los nuevos, los más modernos no sirven, solo te ponen así en un estado, digamos, como dormido y nada más, ¿no? Entonces algunos psiquiatras están regresando, pero con lo que se llama un higienismo, o sea, y eso es básicamente la dieta. Entonces desde ahí puedes ver que sí, efectivamente, si tú ves tiene que ver con los inhibidores de la monoamina oxidasa, tiene muchas contraindicaciones con alimentos, con medicamentos, y desde ahí tú puedes ver cosas detalladas sobre las contradicciones que puede tener la ayahuasca. Pero por otro lado también hay alimentos que son como más pesados, entonces cualquier pesadez que tú tengas te va a afectar en la ceremonia. Entonces tienes que preparar tu cuerpo, es como preparar la tierra para poder tener la semilla, ¿no? Si el suelo está ácido, el suelo está infértil, no va a crecer nada, ¿no? Entonces hay que preparar el cuerpo, y esto en casi todas las prácticas que usan plantas sagradas, no solo acá en América, sino en diferentes continentes, se hacen estas dietas, ¿no? Y hay bases tanto científicas como espirituales. El tema de la cantidad de días es porque el cuerpo tiene que estar como que más... Generalmente yo pido que sean 3 días, porque en 3 días cualquier alimento que hayas comido ya lo has digerido, ¿no? Hay veces ahí comes algo y tienes como los 3-4 días los tienes ahí digiriendo y está pudriendo en tu... Hablando por ejemplo de la carne, de lo que no comenté, pero una de las cosas que se me venía en esta meditación es, sí, pobrecito los bosques, pobrecito, pero ¿cuánta carne estás comiendo, digamos, ¿no? O sea, no solo culpar y señalar, sino uno mismo, ¿no? Uno mismo, entonces, o sea, la carne no solo tiene la carga, digamos, que es pesada, ¿no? Que es pesada al cuerpo, sino también la manera como se cría a los animales, digamos, ¿no? Como a cuántos bosques están matando justamente para que tú te comas tu parrilla, ¿no? Entonces, eso también debemos pensar. Entonces, todo eso también entra en nuestro cuerpo para la ceremonia, y entonces hay que ser también consciente con lo que metemos en nuestro cuerpo, ¿no? Aparte que pues no es la carne que se come ahora, no es la carne que se comían nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, ¿no? Es una carne con un montón de químicos y hormonas y una serie de cosas que son terribles, ¿no? Entonces, alimentos transgénicos y todo esto. Entonces, sí es necesario la dieta, pero también como una especie de compromiso. Por ejemplo, hay varias personas que dicen, no, a mí me costó muchísimo hacer la dieta. Oye, pero que no puedes dejar de comer 3 días carne, o sea, ¿qué es lo que te está pasando, ¿no? Entonces ahí te vas dando cuenta qué apegos tienes tú también
Y la dieta es tanto antes, inclusive, y más importante, la dieta posterior. No puedes salir de aquí a comer un churrasco. No. ¿Y qué otros alimentos aparte se restringen y qué otros se recomiendan? Primero, por ejemplo, yo por ejemplo sí he cambiado un poco desde la práctica tradicional en donde casi era un tipo ascético en el que tenías que dejarte un hambre. No, o sea, come alimentos, no es dejar de comer, sino come alimentos nutritivos, o sea, buenos alimentos, ¿no? O sea, menestras, verduras, pero sí tienes que restringir alimentos, algunas verduras que tienen, por ejemplo, tiramina, que son los que, por ejemplo, justamente como les comentaba con el tipo de IMAO, el MAO regula tanto los neurotransmisores, pero no me acuerdo el nombre de la enzima, pero también hay una enzima que regula la presión. Entonces, cuando tú comes un alimento con tiramina, sin el MAO, se eleva muchísimo. Y si sufres además de presión alta, puede ser hasta fatal, ¿no? Inclusive mucha gente que consume antidepresivos ha muerto del tipo IMAO justamente por un alimento. Y por ejemplo, los alimentos que también tienen alto contenido de tiramina son los que son por ejemplo macerados o tipo las ¿cómo se llama esto que se hace con vinagre? Fermentados, Encurtidos, no, quesos madurados, sí, todos esos alimentos tienen alto contenido de tiramina que no debes comer cuando estás comiendo un inhibidor de la monoamina ácidasa. Pero también, bueno, las carnes y también cosas, por ejemplo, sabores fuertes, ácidos, cítricos muy ácidos o sabores muy agrios, amargos. O sea, puedes comer azúcar, sal, pero no muy dulce, muy salado. Creo que tú ibas a hacer una pregunta. ¿Levantaste la mano o no? Sí, era de qué. Ay, Ya justamente hablando de los trastornos, de contraindicaciones, algo de eso me vas a preguntar. oh, sí. Usted dice de que puede despertar la ayahuasca, puede despertar esquizofrenia, dijo. Ya, sí, inclusive ahí puedes encontrar literatura de eso, pero no es que la ayahuasca cause esquizofrenia, sino nosotros tenemos dormido la esquizofrenia. Inclusive a veces muchos de nuestros problemas es que tenemos un trastorno no diagnosticado y no sabemos. Inclusive eso pasa muchísimo en nuestros países de Latinoamérica, ¿no? Entonces por eso también yo hago un formulario y entre esas preguntas que hago está si tienes parientes con problemas de esquizofrenia porque lo puedes tener tú dormido. A veces tú puedes pasar toda tu vida y no despertarse. Entonces, como le dije, la ayahuasca hace ver lo que no puedes ver, abre lo que está cerrado. Y esto iba a pasar necesariamente, pero ya de una vez te lo muestra, ¿no? Pero si no conozco, digamos, mucho a mi familiar. Ya, ¿tú has aplicado el formulario? Sí. Ya, ahí yo voy a revisar e inclusive puedo decir a usted que mejor no. Ya. Sí, por eso el formulario tiene también un test psicológico en donde puedo ver ciertas tendencias que puede mostrar. Y también a veces, por ejemplo, puede decir, no, vas a tomar, pero no te voy a dar la dosis completa. O sea, no necesariamente tú tienes que entrar en el estado de la ayahuasca para entrar a una sanación. He tenido, por ejemplo, una cosa así como una anécdota graciosa. Estaba tomando con un amigo y en un cuarto donde estábamos viviendo ahí en la selva y al costado teníamos unos doctores que alquilaban y los doctores comenzaron a vomitar, no sin haber tomado. O sea, no puede que tú entres en un estado sin necesidad de tomar. Entonces, ahí yo voy a evaluar, tengo una evaluación. O sea, sí. ¿Podrías hablar un poco sobre lo que se tiene que hacer después de la ayahuasca? ¿Es seguir terapia con lo que veas, con lo que salga? Sí, como les estaba diciendo, o sea, no hay nada que te va a resolver todos tus problemas de la noche a la mañana. O sea, no es un antibiótico que me duele la barriga, me tomo una ranitidina, me duele la cabeza, no. La sanación siempre es un proceso y la ayahuasca inicia un proceso de sanación. Inclusive la ayahuasca te va a mostrar cosas como, no, tienes que cambiar tu práctica alimentaria, tienes que dormir bien, tienes que, o sea, inclusive te muestra, tienes que ordenar tu cuarto, o sea, ves tu cuarto hecho un desastre, sí, he tenido varios pacientes así.
pues ya a veces también me ha pasado. Tienes que pedir perdón, tienes que perdonarte, ¿no? Tienes que, inclusive, por ejemplo, estás haciendo la ceremonia, te viene un dolor acá en el hígado, en el páncreas, te está mostrando, no, ahí hay un problema, tienes que ir al médico. Porque aquí no es, la parte occidental no vale para nada, ¿no? O sea, y lo digo porque yo sí conozco en comunidades donde yo he trabajado y los maestros cuando tienen que ir al médico van al médico, o sea, y lo digo por varios que van y que se operan y que te recomiendan, ¿no? Entonces, y los maestros te dicen, no, lo que es de Dios, ¿no? Y lo que tienes que ir, entonces, o te dicen, no, vas a tener que tomar esta planta, vas a tener que... Entonces es como... Estas plantas maestras son como médicos, ¿no? También se le dice médicos, ¿no? Pero los médicos son como especialistas, ¿no? Entonces hay como el nefrólogo, el cardiólogo, ¿no? El neurólogo, entonces a decir, no, tienes que ir con este médico, ¿no? Tienes que ir con ese médico que son plantas, ¿no? Inclusive, por ejemplo, tengo pacientes que, por ejemplo, muchos de nosotros vivimos... nuestros padres, ¿no? Acá en la ciudad, pero nuestros abuelos, nuestros bisabuelos son campesinos, son quechas, son aymaras, y no es cualquier quecha aymara, sino es un yatiri poderoso y además que viene de un cerro, ¿no? Entonces todos tus problemas vienen de que has olvidado este cerro, ¿no? Y es como cuando dejas un abuelito así abandonado, ¿no? Entonces todos tus problemas vienen por ahí y ese abuelo de ese pueblo se presenta y dice, no, tienes que ir a hacerle una ofrenda a este cerro, ¿no? Entonces, desde diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, esas cosas. Y una cosa más... Entonces, solo para decir eso, o sea, tienes que aplicar lo que la planta te ha enseñado, o sea, y tienes que hacerlo tal. Inclusive a la ayahuasca le dicen la planta de la verdad. O sea, no, yo estoy de acuerdo con la ayahuasca, yo no tengo problemas con el alcohol, ¿no? Si te estamos hablando que tienes que problemas del alcohol es porque tienes problemas con el alcohol, o sea, no hay discusión de por medio, o sea, y lo tienes que aplicar porque si no te va a pasar algo y grave, o sea, pero no tiene necesariamente que pasar, pero si sigues insistiendo en esas actitudes, va a pasar, así como inclusive están hablando del cambio climático, ¿no? Me están diciendo, si siguen insistiendo va a pasar eso en la Amazonía, y ya se sabía que iba a pasar esto, yo me acuerdo de haber leído eso hace 10 años que iba a empezar esos incendios, nada, esas cosas de Kioto y esas cosas. Nada, un saludo a la bandera, ¿no? Y estamos pagando lo que estamos pagando, ¿no? Quisiera que hables sobre la ceremonia que tú vas a hacer antes, que es lo del tabaco. Muchas personas se han hecho soplar rapé y nunca más quieren saber del tabaco. Y esta purga con tabaco, ¿qué hace? ¿Por qué es importante? Ya, el tabaco en sí es la planta maestra de maestras, ¿no? O sea, tú si quieres hacer ayahuasca, quieres hacer San Pedro, primero tienes que manejar el tabaco. El tabaco es el que nos permite interactuar con los espíritus, ¿no? O sea, uno ve muchos relatos en las tradiciones amazónicas en donde, por ejemplo, un comunero que le gusta pescar, está en el río y se encuentra con una sirena, y interactuar con el mundo espiritual puede modificar tu ser. O sea, es como, por ejemplo, nosotros estamos diseñados para respirar aire, ¿no? Pero si tú te metes al agua te vas a ahogar. Pero si tú sacas un pez del agua, el pez se va a ahogar, ¿no? Entonces, tú para entrar al mundo de las sirenas, por ejemplo, tu cuerpo tiene que ser modificado. Entonces, eso hace que, por ejemplo, ya no pierdas tu ser. Y eso inclusive se describe en los relatos originarios donde tal planta era de una persona, pero algo hizo que perdió su humanidad. El tabaco es el que permite interactuar con los espíritus sin perder tu ser, digamos, ¿no? Que eso afianza tu ser, afianza tu voluntad. Trabaja con la energía masculina. En el caso del tabaco, lo puedes hacer fumándolo, ¿no? A través del fuego, a través del rapé, que hacen el tabaco, lo tuestan hasta hacerlo secar y hacen un polvito y lo mezclan también y se hace por la nariz, ¿no? O sea, hay uno que es así, para autoaplicarse, o sea, soplas por acá y te lo metes, y otro es para aplicar a otro. Entonces, y es por el aire, ¿no? Y luego está, digamos, obviamente es una planta y está conectada con la tierra, ¿no? Y a través de el agua, que es la purga del tabaco, y que no es el tabaco que también ofrecí, y ese tabaco no se hace tomando, es una infusión.
Y este tabaco regula todo, o sea, la purga, como purga, regula todos los sistemas, te limpia la sangre, regula el sistema cardiovascular, te limpia los pulmones, por ejemplo, equilibra a gente que tiene problemas de sueño en plena purga se pueden a roncar, o sea, te equilibra el sistema, te puede contar varias anécdotas sobre eso. También trabaja mucho a nivel de la depresión, ansiedad y estudios que también regulan, por ejemplo, los neurotransmisores. Pero sobre todo el tabaco trabaja con el espíritu del guerrero, la guerrera. O sea, el guerrero y la guerrera no es aquella persona que no tiene miedo. El que dice eso es un tonto. El miedo tiene un sentido, el miedo es el que nos alerta del peligro, digamos, ¿no? O sea, si vas por ahí te vas a caer, ¿no? O sea, no vayas por acá. No te vayas por no te metas hacia el bosque así temerariamente, porque así te vas a perder, ¿no? Pero el miedo es como un arma de doble filo, también te puedes cortar. Entonces hay que saber usarlo, hay que saber dominarlo. Entonces el guerrero es el que domina sus miedos. Entonces el tabaco nos ayuda ante, por ejemplo, experiencias como la ayahuasca, que te va a hacer, la ayahuasca también esa es otra diferencia con las drogas te vayan de la realidad, ¿no? La ayahuasca te muestra la realidad tal cual, y puede ser muy terrible, entonces el tabaco te da la fuerza para soportar eso, ¿no? Y como les digo, el tabaco trabaja con la energía masculina, y el ayahuasca trabaja con la energía femenina, entonces es más recomendable usar las dos para poder conectar con esas dos energías, porque nuestros problemas generalmente vienen, como decía acá la hermana, que nuestra energía masculina o nuestra energía femenina está como chueca o está apagada. La energía masculina está asociada con la voluntad, o sea, de enfocarte a algo y lo vas a hacer, ¿no? O sea, de repente yo soy hijo de campesino, pero yo quiero ir a la universidad. No, tú cómo vas a ir a la universidad, mira cómo vistes, mira cómo hablas, mira tu rostro, pero al final terminas haciéndolo, ¿no? A pesar de todos los prejuicios. Y igual también pasa con las mujeres, ¿no? Tú que vas a hacer, vas a estar en el ejército, tú que vas a manejar maquinaria y terminas siendo un mejor soldado que cualquier hombre, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso. Y la energía femenina está asociada con la empatía, con la sincronicidad con los ciclos cósmicos, ¿no? Lo femenino y lo masculino no es hombre y mujer, o sea, todos tenemos ese como yin y yang. Pero como yin y yang y como principio de polaridad, tiene todo, no es ni bueno ni malo, pero tiene su lado negativo y su lado positivo, ¿no? El lado negativo de la energía masculina es que yo quiero esto y no me importan los demás, yo lo voy a hacer, pisoteando a los demás, o mi economía está en recesión, entonces vamos a crear una guerra acá, vamos a crear otra guerra acá, porque yo soy el que produce las armas, para que se mueva mi economía, o sea, sin importarme cuántos genocidios están generando, ¿no? Porque lo importante es el nivel de vida en mi país, ¿no? O por ejemplo, digamos, esas posiciones autoritarias, o por ejemplo en el sexo, ¿no? O sea, el hombre que, digamos, tiene sexo y que no le importa si la mujer le ha gustado, le ha satisfecho, le ha dolido, a mí lo que me importa es venirme y dormirme y ya, ¿no? O sea, eso es. Y el lado negativo de la energía femenina es como decir, no, es que sí, yo amo a mi pareja, me pega, me maltrata, pero yo lo amo por amor a mis hijos, por amor a mi hogar, y hacer un feminicidio, ¿no? Entonces, o sea, la empatía no puede llevarte a negarte a ti mismo, ¿no? Y tu voluntad no puede llevarte a negar al otro. Entonces, la característica, el universo es dual, o sea, hay arriba, hay abajo, hay izquierda, derecha, afuera, adentro. Y entre todo es una lógica de las oposiciones, y por eso también todo es entropía, todo está en un proceso de destrucción. Pero dentro de este proceso de destrucción, el principio de lo masculino y lo femenino son los principios que entran en complementación, y el universo se vuelve a regenerar desde el dios y la diosa cósmica, dios cósmico, hasta todos los seres, ¿no? Entonces, justamente, y eso también está en el tantrismo, ¿no? Para despertar la magia, el poder de la energía femenina, tienes que hacerlo desde la energía masculina. Y para despertar la magia, el poder de la energía masculina, tienes que hacerlo desde la femenina. Y esto no solo es de pareja, sino es internamente, ¿no? Entonces, a veces una de las dos está como en una polaridad negativa y eso está también desequilibrando a la otra energía, ¿no? O apagándola. Entonces, ese es el trabajo. Una consulta. Yo muchos años he hecho prácticas de regresión y después de progresión, ¿no? Para romper líneas del tiempo. Y lo mismo con la parte de meditación budista. Uno de los objetivos es romper líneas del tiempo. Te escuché también que se rompe líneas del tiempo con ayahuasca.
¿cuál sería la relación con lo que te mencioné y cómo debemos manejar esta ruptura de línea del tiempo? Ya, justamente lo que decíamos, ¿no? Como por ejemplo esto de comer carne, ¿no? Y nosotros criticamos a los que producen soya, pero no vemos si, por ejemplo, nuestro aceite tiene soya, por ejemplo, ¿no? Entonces, el problema de esto es que tú reproduces esto, o sea, son como patrones. O sea, el problema no es, o sea, por eso son en el budismo, por ejemplo, son lo que se llama el apego. O sea, tú tienes apego que viene transgeneracionalmente y eso te hace actuar a ti. O sea, no tampoco, es que por mis padres, que por no. O sea, eres tú el que está actuando. Entonces, tú estás reproduciendo ese patrón, que inclusive viene hace 4 o 5 generaciones. Inclusive, tú mismo estás transmitiendo ese patrón a tus hijos. Entonces, primero es hacer conciencia de ese patrón que tú mismo le estás y lo tienes que desprogramar, descodificar. Entonces, pasa primero por eso. Reconocer que tú eres el que está reproduciendo el patrón. Que no ella, o sea, tu padre fue tu padre y hizo lo que pudo, pero al final la responsabilidad también es tuya, digamos, ¿no? Entonces, esos ciclos vienen de nuestra conciencia. Entonces, todo por eso viene desde tu interior. Y desde tu interior, pues, justamente desapegarte, ¿no? Porque es el ego el que nos apega. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo dura? La ayahuasca, por ejemplo, puede durar de 4 a 6 horas. Por eso siempre cuando hago yo la ceremonia es para quedarse a dormir. Por ejemplo, acá aquí he hecho varias ceremonias acá, entonces tiene que tener su bolsa de dormir, ¿no? Y como que sube, baja. Y a veces, por ejemplo, yo no les prometo una experiencia psicodélica, a veces no pasa nada. O sea, aparentemente no ha pasado nada, ha pasado muchas cosas que no lo han visto, ¿no? Para las personas que tienen enfermedades autoinmunes, ¿les ayuda también? Sí, pero habría que ver también, por ejemplo, yo tengo, o sea, por mi formación yo soy filósofo y antropólogo de profesión, entonces yo leo las dos partes, o sea, la parte científica y la parte, digamos, de la práctica espiritual, ¿no? Y en la parte científica también no hay que olvidarnos que son bioquímicos, ¿no? Entonces hay que estudiar el bioquímico y sus efectos adversos, ¿no? Entonces hay que leer la parte de los medicamentos que estás tomando. Entonces yo te pregunto ya, ¿tienes este problema? ¿Qué medicamento estás tomando? Y yo hago el estudio y veo no puedes tomar y tampoco lo puedes dejar porque ese medicamento lo necesitas para tu tratamiento, no puedes cortar los tratamientos que estás haciendo. Lo respeto a las diferentes tradiciones médicas, inclusive las occidentales. ¿Estás siguiendo ese tratamiento? Continúalo y luego consúltalo a tu médico si lo puedes cortar. Pero si te dice que no, porque puede ser o sea, aquí el tema también, la clave es la interacción de los químicos. Por ejemplo, en alguna ceremonia estoy viendo retiro espiritual con cambó, con bufo y ayahuasca. No puedes hacer eso porque el bufo es un tipo el bufo viene de un sapo que es un tipo de DMT y el ayahuasca es otro tipo de DMT y si interactúan puede generar problemas serios, ¿no? O sea, San Pedro y ayahuasca, primero vamos a hacer San Pedro y no, tampoco, porque igual el San Pedro y el ayahuasca tienen principios activos distintos, la mescalina, el DMT, pero los dos intervienen en la serotonina, por ejemplo. Y usar dos químicos que estimulen a la serotonina puede sobreestimular la serotonina y causar algo que se llama síndrome de serotonina o síndrome serotoninérgico, que te puede causar ataques de psicosis, inclusive aneurisma y la muerte, o sea, puede ser peligro mortal, ¿no? Entonces, hay mucha gente que, porque se le ocurre, ¿no? O sea, hay prácticas milenarias que se practican así por una razón. Y también espiritualmente, o sea, él viene con un mensaje, la otra maestra viene con otro mensaje, y se van a cruzar, ¿no? Entonces, el tabaco sí puede interactuar con todos los maestros, pero entre plantas, no, tanto bioquímicamente como espiritualmente. Una cosa, las autoinmunes tienen 60 o 70% que ver con el estilo de vida. Y si estás hablando que la ayahuasca te va a orientar, te va a reorientar tu estilo de vida, solamente que le tienes que hacer caso. Sí, eso sí, también, o sea, inclusive todas las enfermedades, así he escuchado a un médico, esos médicos que tienen 50 años ejerciendo y que ya son como sabios, ¿no? Ahora se dice que las enfermedades, antes se decían que habían enfermedades somáticas y enfermedades psicosomáticas, ahora se sabe que todas las enfermedades son psicosomáticas, ¿no?
Es decir, puedes tener enfermedades autoinmunes, pero también se sabe que tus estados emocionales, tu alimentación, y te puede mostrar, ¿no? Pero tampoco te voy a prometer, porque eso también, ahí que, no, el ayahuasca es un milagro y te voy a curar todas las enfermedades. Ah, ¿tienes cáncer? Ayahuasca, no. Eso es también de charlatán, ¿no? O sea, la medicina te va a ayudar en muchos aspectos, inclusive la medicina te va a decir tienes que tomar tal planta, ¿no? Entonces, pero sí te puede mostrar, por ejemplo, o sea, no que te va a curar la enfermedad autoinmune, pero sí te puede mostrar los desequilibrios a nivel personal que te están también generando estas reacciones antiinmunes, ¿no? O sea, que vas a tener siempre también, pero es una tendencia que se puede activar o no, igual que la esquizofrenia, ¿no? O sea, se puede activar o no necesariamente se puede activar. ¿Quieres entrar, no?